Muy buenas tardes a todos los participantes del evento el día de hoy. Mi nombre es Carlos Andrés Granada Muñoz, ingeniero civil de la Universidad Nacional. Les damos la bienvenida en nombre del comité organizador de la EATEC 2020 y la Corporación Universitaria Remington a este cuarto módulo de geotecnia de la EATEC. En este módulo tendremos varias actividades. Va a ser un módulo muy movido, entonces los invito a estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de su correo electrónico si están en la base de datos para que estén enterados de las actividades que tendremos. Esta semana tendremos la conferencia el día de hoy, en un taller el día de mañana jueves y actividades la próxima semana, el día martes una conferencia, el día miércoles tendremos una salida técnica al túnel de la quiebra, el día jueves la competencia académica y el día viernes de la próxima semana finalizaremos el módulo con otra conferencia sobre presas térreas. Les recuerdo llenar la encuesta de satisfacción que será compartida por el chat de la plataforma. Igualmente, las dudas e inquietudes que ustedes tengan pueden ponerlas allí e interactuaremos con los ponentes al finalizar la conferencia. Y no siendo más, damos inicio a esta primera conferencia, digamos, apertura al cuarto módulo de Ingeniería Civil del comité de EATEC. Damos inicio al cuarto módulo de EATEC de Geotecnia con la conferencia llamada Estabilización de taludes en el corredor vial en el cañón del Río Sucio, Unidad Geológica Complejo Cañas Gordas. Esta conferencia va a estar a cargo por dos ingenieros. El ingeniero Dumas Alejandro Aguirre Molina es un ingeniero civil y tecnólogo en construcciones civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es magíster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia y tiene amplia experiencia y formación como asesor geotecnista, instructor para el Laboratorio de Geotecnia y Pavimentos e ingeniero geotecnista. Ha llegado a trabajar en varias obras destacadas, tales como las vías 4G, autopistas al Mar 2, concesión vial del NUS y autopistas conexión Pacífico 1. El otro ingeniero que nos va a estar acompañando es el ingeniero Camilo Antonio Ballesteros Luna. Él es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Es magíster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como jefe de laboratorio y auxiliar de diseño geotécnico e ingeniero coordinador de estudios geotécnicos en Construsuelos de Colombia, SAS. A su vez, cuenta con amplia experiencia como profesor auxiliar del Laboratorio de Mecánica de Suelos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y actualmente en la firma SP Ingenieros como geotecnista 2 en apoyo técnico en los diseños y construcción de infraestructura vial de las vías 4G, tales como las vías al Mar 2 y vías del NUS. Entonces, damos paso a estos ingenieros tan capacitados para que nos den esta información y bienvenidos todos a esta conferencia. Buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias por la presentación. Bueno, básicamente ese es nuestro título, estabilización de taludes en el corredor vial en el cañón del Río Sucio, Unidad Geológica Complejo Cañas Gordas. Este proyecto hace parte de la concesión Autopista al Mar 2, Unidad Funcional 1 del proyecto Autopistas para la Prosperidad. Vamos a participar dos personas, ya nos presentaron. Y voy a empezar ahora pues con la presentación. En generalidad del proyecto, la unidad funcional 1 de la autopista al Mar 2 se localiza entre el municipio de Cañas Gordas y Uramita. El proyecto pues se extiende hasta Necoclí con las unidades funcionales 2, 3, 4 y 5, en realidad hasta Mutatá. Nosotros vamos a presentar en esta presentación la información técnica que corresponde a la unidad funcional 1 del kilómetro 16.947 al 24.715, que es el tramo en el que nuestra compañía actualmente se encuentra trabajando. En esta unidad funcional, que tiene 30.5 kilómetros, tenemos aproximadamente 21 puentes y 10 túneles, los cuales han sufrido algunos procesos, algunas modificaciones que las iremos conversando a lo largo de la presentación. Bueno, voy a iniciar mostrando la localización general del sitio, que la tengo aquí cargada en Google Earth. Me voy a alejar para mostrar regionalmente dónde estamos ubicados.
En este archivo pues tengo elementos de mucho peso, pero básicamente estamos así. Ese es el cañón, acá está Medellín, ese es el cañón del río Cauca. Eh, Acá tenemos toda la costa pacífica y la cordillera occidental. El proyecto se localiza entre el municipio de Cañas Gordas y Uramita. Ya voy a hacer un acercamiento para empezar a mostrar dónde está ubicado el corredor. Este es el municipio de Cañas Gordas. El municipio de Cañas Gordas. Aquí empieza la vía que se dirige hacia el municipio de Uramita, por todo este cañón, y la vemos mucho más claro. Y llegamos hasta un punto que por abscisado marca el kilómetro 16,947, estando el kilómetro cero en el municipio de Cañas Gordas. En este punto empieza nuestro proyecto, la ejecución del kilómetro cero al 16,947 hace parte de la concesión, pero de otro contratista. Y aquí les quiero empezar a mostrar cómo se empezaron a diagramar o marcar los taludes sobre el terreno, sobre las laderas naturales. A manera general, porque más adelante veremos pues la localización en detalle. Lo que quiero mostrar es básicamente el cañón sobre el cual discurre el proyecto. Es un cañón incisado de altas complejidades geomorfológicas y geológicas. Un cañón que en su historia ha tenido innumerables procesos de inestabilidad. Quiero enmarcarlos básicamente en cómo fue incrustado el proyecto acá. Quiero que visualicen estas vertientes, porque más adelante empezaremos a ver las complejidades técnicas de cada uno. El proyecto tiene un trazado pues, que va paralelo a la vía existente, atraviesa en varias partes el río Sucio, o en este caso. Solo quiero hacer un recorrido básico para que observen cuál es la morfometría del terreno sobre el cual está ejecutando el proyecto. Aquí llegamos al municipio de Uramita y finalizamos en un sector llamado la cantera Peñas Blancas, que es este sitio. Acá finalmente hay un puente existente que pasa el río Sucio. Aquí termina la unidad funcional 1. Bueno, las especificaciones generales del proyecto son las siguientes. Tenemos 30,5 kilómetros, de los cuales del 16,47 al 30,500 corresponden a este Peñanieros. En total tenemos 21 puentes, 14 que nosotros actualmente estamos ejecutando, están en el tramo que acabo de mencionar. Los aproches a los puentes son variables, en realidad hay unos que son terraplenes y otros que son puros armados. Túneles, inicialmente se tienen 10 túneles y en el tramo que nos corresponde tenemos uno que es el túnel 10. Ahora hablamos de él. A lo largo del corredor tenemos zonas de distinto volumen. Estas son zonas de disposición para materiales estériles, que son el resultado del corte de la conformación de taludes que se deben disponer. Y en nuestro tramo hicimos una caracterización con unas homogéneas que nos permitieron hacer un rediseño y obtuvimos inicialmente 14 zonas. Cuando hablo inicialmente es cuando recibimos el proyecto en la concesión, teníamos unos estudios y diseños originales o iniciales que tenían una zonificación. Al estudiarlo y al empezar a hacer algunas modificaciones o rediseños en pro de optimizar técnicamente la ejecución de algunas obras por su localización, por fragilidades geológicas, por dificultades técnicas, llegamos a 14 zonas subgénicas. Bueno, y las contenciones, que son pues, muros de contención para confinar la vía, vamos bordeando todo el río Sucio,
varían alturas de 2 hasta 12 metros de altura, de diferente tipo. Vemos que todas están uniformizadas en pantallas en voladizos cimentadas en pilas profundas o semiprofundas. Bueno, de los 21 puentes, en el proyecto tenemos 14, en realidad, de 3 tipos. Vigas simplemente apoyadas postensadas, vigas postensadas de madera donde se apoyan vigas simplemente apoyadas y vigas con contrapesos. Estos son los esquemas de los 3 tipos de puentes que tenemos. Digamos que por tener una viabilidad técnica en términos de tiempo de ejecución, se hicieron algunas modificaciones de los diseños originales y llegamos a estos diseños, con unas secciones típicas de vigas en concreto, de alto peralte, vigas que tienen de 2 a 3 metros de altura y luces considerablemente grandes. Los aproches a los puentes, en algunos casos, teníamos terraplenes, han sido modificados por varias restricciones, entre ellas la parte predial, en algunas la cercanía con el río Sucio y en algunas las condiciones estructurales del apoyo. Esta que están viendo en pantalla es una configuración típica de un approach en tierra mecánicamente estabilizado con geosintéticos para evitar cargar el estribo y permitir llegar a nivel de rasante. El túnel 10, recordemos que todas estas son generalidades, ahora veremos un poco más en detalle. El túnel 10, que es el que está en nuestro tramo, ese túnel tiene aproximadamente 200 metros de longitud, está proyectado en rocas de tipo diabasas y basaltos. Acá en la parte izquierda, en la parte derecha pueden ver la sección transversal del túnel y un perfil longitudinal, un corte del perfil longitudinal. Bueno, durante la exploración de los portales, nosotros en la compañía tomamos la decisión de hacer una nueva investigación, una nueva exploración para confirmar todas las hipótesis de diseño, porque hemos encontrado que hay muchas diferencias respecto a los estudios iniciales. Les explico. Durante las excavaciones o inicio del proyecto, los perfiles estratigráficos que empezamos a encontrar marcaban muchas diferencias respecto a lo que estaban los estudios. Entonces, en los programas que nosotros hicimos y ejecutamos, hemos podido obtener los reales perfiles con los que hemos realizado las modificaciones y rediseños de las obras. Este es el portal salida del túnel 10, que es por donde entramos a iniciar la construcción. Este es el rediseño que hicimos en nuestra compañía difiere del portal salida inicial y está acorde a las condiciones estratigráficas reales del sitio. Básicamente el portal entrada, el portal salida tiene un sistema de sostenimiento denominado anclajes activos, un recubrimiento en concreto lanzado y como tal el ingreso del portal tiene unos marcos en acero y unos enfilajes. Este es el portal entrada, que es realmente donde vamos a salir con la construcción del túnel. Estas son las proyecciones de estabilización. También es un diseño que requiere el diseño original asociado a la investigación y exploración que nosotros hicimos. Para disponer del material proveniente de cortes, el proyecto tenía contemplados unas zonas de depósito que no fueron muy bien estudiadas en los estudios iniciales. Con eso me refiero a que fueron definidas unas zonas que no tenían profundidad técnica, es decir, no tenían un estudio de las condiciones de geología y geotecnia que permitieran o que llevaran a garantizar las condiciones normativas. Con eso me refiero a los factores de seguridad estático y pseudostático del terreno. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer exploración para cada sitio y empezar a rediseñar cada SOTME y encontrar las reales capacidades que allí se pueden disponer. Porque en las proyecciones originales de los diseños tenían unas capacidades que hoy en día difieren. Y es un déficit como tal que hemos venido afrontando por las dificultades técnicas o las condiciones geomorfológicas del corredor. Como ahorita les mostré en Google Earth,
Es un cañón muy incisado y las zonas de depósito son muy escasas. Más adelante veremos un registro más detallado para entender esto. Bueno, respecto a esta lámina, hay zonas de disposición del orden de 200.000 metros cúbicos, como es esta sección transversal y esta vista en planta, como también hay unas zonas muy pequeñas de 10.000 metros cúbicos, sección a la izquierda y vista en planta a la derecha, que son muy necesarias. Realmente estamos buscando dónde depositar material. Y es un hecho que desde el proyecto fue muy descuidado en los estudios iniciales y actualmente estamos aunando todos los esfuerzos por encontrar sitios que tengan condiciones técnicamente aceptables. Bueno, para los taludes, que básicamente es el fuerte de lo que vamos a hablar hoy, el proyecto tenía unos diseños iniciales basados en una exploración y una caracterización geotécnica. Hemos encontrado que la estratificación y la caracterización presenta muchas diferencias con lo que hemos encontrado. Entonces hemos llevado los diseños a una nueva faceta, la construcción a una nueva faceta de intervenir, hacer investigación a nivel de ingeniería de detalle y rediseñar los taludes sobre la marcha. Como entenderán, esto es un gran reto porque las dificultades técnicas que hemos tenido que afrontar han tenido que resolverse en tiempo récord, en realidad. La consultoría toma mucho tiempo, la exploración toma tiempo, la buena caracterización, laboratorio, ensayos diseñados para determinado sitio toman tiempo y estar sobre la marcha y la obra en construcción ha sido un gran reto en realidad. Más adelante hablaremos de eso. En la lámina tienen dos secciones transversales típicas de lo que es un talud estabilizado. En la izquierda es un talud estabilizado con obras geotécnicas, con sostenimiento. Empezaremos a hablar de lo que son anclajes activos, sistemas de drenaje profundo, sistemas de recolección de aguas superficiales y protección contra erosión. Y en la derecha es una sección típica de un talud que fue estabilizado mediante cortes y un sistema de subdrenaje de alto desempeño. Perdón. ¿Qué nos mantiene el material drenado? Empezaremos a profundizar en esos términos para entender más adelante a qué los queremos llevar. Estos son algunos elementos que hemos utilizado en la estabilización de los taludes. Este detalle que presentamos acá corresponde a un anclaje activo. En el proyecto los tenemos de 28 y algunos de 34 metros. Esta zona, la zona denominada de bulbo, zona de anclaje, que para las tensiones de diseño hemos tenido bulbos de 16 metros de longitud y las tensiones que hemos manejado han variado de 400 kN a 600 kN como cargas de diseño, que han necesitado la implementación de cables conformados por torones, de 4 o 5 torones de acero, de 7 hilos, para llegar a una condición admisible, una condición de diseño. Esos anclajes tienen unas placas de concreto, que básicamente son las que van a contener el terreno, que para las condiciones geotécnicas de nuestro proyecto llegamos a unas dimensiones de 1.5 por 1.5 de base y longitud y un espesor de 40 centímetros. Vemos que todas estas dimensiones nos van a controlar esfuerzos de corte y funcionamiento y las dimensiones de la placa, las presiones que van a ser transmitidas al terreno. Y en este detallito, básicamente es un perno helicoidal, es un perno pasivo que se utiliza tenemos material rocoso o para sostenimiento de capas de concreto lanzado y evitar que esta se nos desprenda. Ahora, respecto a los sistemas de protección contra erosión, el proyecto inicialmente consideraba dos tipos muy básicos, que son hidrosiembra, que no es más que lodo fertilizado y semilla, que se coloca sobre la superficie de los taludes, y concreto lanzado, que es una colocación de una capa de concreto lanzado, una malla electrosoldada de refuerzo y una segunda capa de 5 centímetros, para un total de un paquete de 10 centímetros de concreto lanzado. En algunos casos para suelo, en algunos casos para roca, dependiendo de... Y nosotros en los rediseños que estamos teniendo, hemos implementado un sistema de alto desempeño para control de erosión. Tenemos hidrosiembra,
que protegemos con un manto, en este caso TRM 500, que nos ayuda primero a que la semilla de la hidrosiembra no se lave con las lluvias o no sirva de alimento para las aves, y sobre eso colocamos una malla biaxial 30-30 que nos ayuda primero a tener un sistema más resistente al intemperismo y a confinar el paquete de hidrosiembra. Todos estos paquetes de mantos van amarrados al terreno con unas barras de acero o unas grapas. En este caso las diseñamos de 1 metro de longitud, que fueran lo suficientemente resistentes. ¿Ante qué? Jalones que tenga el manto, caída de algunos detritos, a las condiciones de intemperismo. Eso con relación a la protección contra erosión. Ahora, para el control de agua de escorrentía superficial, tenemos las bermas cunetas y las zanjas de coronación, que obedecen a unos estudios de hidrología hidráulica de detalle que se hicieron de acuerdo al área de la cuenca y microcuenca de cada sitio, de cada talud. Estas son las dimensiones que encontramos, son cunetas que se construyen con un geomembrana, respectivamente ancladas al terreno, y sobre ellas se ponen sacos de suelo cemento, y ese es el diseño con el que se sacan las aguas de las zonas de influencia. Y este detalle acá abajo es un tren subhorizontal. En el proyecto tenemos trenes de 20 a 30 metros de longitud, varían dependiendo del sitio de la geometría, y son básicamente tuberías de PVC ranuradas envueltas en geotextil que tienen unos descoles que llevan el flujo a las cunetas de cada talud. Ahora marcaremos más y veremos más la localización de estos taludes, de esta especificación. Ahora, respecto a las contenciones, el proyecto básicamente rectifica las curvas de la vía existente y maneja una pendiente más suave. En esa rectificación es de pendiente, hay algunos tramos de la vía que pasan muy cerca al cauce del río Sucio, y en esos sectores implementaron obras de contención que se clasifican como pantallas en voladizos cimentadas sobre pilas profundas o semiprofundas, dependiendo de donde se estén. Esto es una sección transversal, son muros en concreto reforzado. En el traslado tienen un filtro, orificios de drenaje, una viga de amarre y pues, las cimentaciones tipo pila. Esta es una vista frontal de la proyección, variando la altura del muro. Tratamos de acomodar más al terreno para hacer más eficiente el sistema. Y esta es una vista en planta. Toda esta zona que hay acá es el río Sucio, el río Sucio como tal, el cauce, y esta es la vía existente. Hay varios sitios así que son típicos. Bueno, otro aspecto que es el de los fuertes del proyecto es la construcción de las cimentaciones de los puentes. Asociado está toda la parte de geología y geotecnia, no solo taludes. Es un tema muy importante que queremos presentarles hoy, que ha sido sustancial en la ejecución del proyecto, porque condiciona mucho los tiempos de ejecución y de facturación del proyecto, que son realmente unos tiempos muy ajustados. Los diseños originales concebían unas profundidades de desplante sobre una estratificación original. Durante construcción, como ya lo mencioné, se han presentado muchas diferencias en la estratificación encontrada. Hemos encontrado materiales diferentes, espesores diferentes, unidades litológicas diferentes y por ende propiedades de rigidez y resistencia diferentes a las establecidas en el diseño. Entonces el apoyo de geología de campo en combinación con análisis geotécnicos nos han permitido desplantar o cimentar los elementos de transmisión de cargas de la superestructura a la subestructura de una manera adecuada. En esta lámina que tengo acá al lado izquierdo es un corte de un perfil longitudinal de un puente del proyecto que considera cimentaciones profundas. En algunos casos se tienen apoyos en los puentes con 2 pilas y en algunos casos con una sola pila, que realmente han sido una complejidad. Una solución técnica, pero a la vez una complejidad constructiva. En esta fotografía, que es un registro de la pila 4 del puente 16, vemos la pila excavada aproximadamente a 26 metros de profundidad en una pila de 3.5 metros de diámetro, donde el nivel del río Sucio está
más o menos a este nivel de la foto, más o menos a este nivel. Y ahí para abajo estuvo flujo constante que se tuvo que estar bombeando para poder permitir las actividades de excavación y la construcción de la anillada. Estos son tuberías de aireación. Otra complejidad que se obtuvo en el proyecto fueron los gases contaminantes o gases de materia orgánica que contiene la roca. Ahora vamos a ver la unidad geológica sobre la que el proyecto se localiza. Básicamente es la unidad, la formación Cañas Gordas. Tenemos una complejidad de rocas, tenemos tobas, basaltos, cherts, tenemos paquetes de lodolitas y arcillolitas que nos han puesto un gran reto técnico en la caracterización geomecánica. Bueno, para llegar al fondo de esta pila se tuvo que pasar un proceso que es importante, muy importante, tener geólogo de campo. Nosotros tenemos a Robinson Pimiento, que damos los créditos a él porque ha sido un apoyo impresionante en el talud, quien está ya siempre al lado de las excavaciones, al lado de movimientos de tierra, que nos permitió actualizar los perfiles estratigráficos. Y en la derecha ya tenemos pues, la pila con su estructura de acero, su estructura de refuerzo y lista para vaciar. Pero antes de eso hay que pasar dos procesos. El primero es la verificación de la estratificación. Ahorita veremos que al igual que en los taludes, en las cimentaciones de los puentes, se debe registrar la estratificación metro a metro para poder, primero, verificar que las condiciones del diseño original correspondan con las de campo. En caso de que no, realizar un rediseño estructural. Y cuando digo realizar un rediseño, es que se deben actualizar el modelo geológico geotécnico, no solo en estratificación. Acá en pantalla estoy mostrando el registro. De 0 a 20 metros, como fue el caso de la pila 4 del puente 16, se encontraron depósitos aluviales. Acá en esta fotico, donde tengo el cursor, se encontraron unos restos de madera o de árboles que quedaron sepultados en procesos de remoción en masa, casi fosilizados, a 20 metros de profundidad. Y de 20 a 26 metros empezó a aparecer la roca fracturada, meteorizada, hasta encontrar una roca mucho más sana, mucho más fresca, sobre la cual finalmente se desplantó la fibra. Ese proceso fue muy importante. ¿Por qué? En todo diseño estructural se utilizan unos parámetros geotécnicos que dependen de la profundidad y el espesor de los materiales. Entonces, tener una excavación como esta, abierta a 26 metros de profundidad, actualizar el modelo, realizar una toma de muestras de alta calidad para llevar a hacer análisis de laboratorio y luego actualizar un modelo geotécnico con unas hojas de cálculo y actualizar módulos de reacción, capacidad de carga, asentamientos para condiciones de evento extremo y resistencia última, de acuerdo a los requerimientos del Código Colombiano de Puentes. Es un lapso de tiempo que es empaquetado y que es muy corto. Cuando uno hace consultoría inicial, uno tiene mucho tiempo para emitir un informe con esos parámetros para diseño. Pero durante construcción, el tiempo es muy limitado. Entonces, desde que se extrae la muestra en el fondo o se saca a superficie para tallar el núcleo, hasta que se reciben resultados del laboratorio y se actualiza el perfil, no puede pasar más de una semana, porque la obra como tal, la excavación está abierta y se requiere seguir con la ejecución. Entonces es una actividad crítica, que hace parte de la ruta crítica en la construcción, que concibe actividades de consultoría. Acá tenemos unos registros de extracción de núcleos de bloques de roca orientados, como fueron tomados en el fondo de la pila, cómo se fallaron en el laboratorio y los resultados obtenidos. Los ensayos todos deben cumplir normas, si las pilas están cimentadas en roca, la resistencia a la compresión simple con los respectivos porcentajes de deformación, curvas preso de deformación. ¿Por qué? Cuando se está diseñando un sistema de cimentaciones, parte de la rigidez, de la resistencia del material, se tiene que considerar la rigidez y eso está asociado a las deformaciones. Bueno, todo eso lo hemos ido realizando durante la ejecución, ha sido una tarea compleja.
Vamos a empezar a hablar de la introducción a lo que es la geología de la zona rápidamente. Como mencioné ahorita, complejo Cañas Gordas. El proyecto empieza aquí, donde está este punto, está el municipio de Cañas Gordas. Tenemos acá el municipio de Uramita. El trazado atraviesa esta cantidad de formaciones. Reitero, Cher, calizas de Notivara, tobas, basaltos, lodolitas, riolitas, etcétera. Una combinación de materiales altamente difícil de muestrear y de caracterizar. Y respecto a la parte estructural, el proyecto inicia acá en Cañas Gordas, vamos paralelo a toda la falla Cañas Gordas, atravesamos la falla de la Herradura y como tal el trazado, ahorita vemos en los registros fotográficos, atraviesa todos los alineamientos estructurales de estas fallas. Es decir, el material que se presenta es material que tiene zonas de chineo, zonas de cizalla, material fracturado. La meteorización es poca. Realmente los suelos residuales no son muy desarrollados. Si se encuentran unos estratos meteorizados, son de bajo espesor en realidad, pero sí se encuentran zonas de roca de espesores muy grandes. Saprolitos, pero no saprolitos meteorizados, sino fracturados, como es el caso del Cher. Respecto a la clasificación de amenaza sísmica, entre más nos acercamos al Pacífico, donde tenemos la zona de subducción, la convergencia de placas, placa Nazca, placa suramericana y placa del Caribe, tenemos una clasificación de amenaza sísmica alta. Esto es muy relevante porque la norma o el reglamento general nos exige unos análisis estáticos asociados a esa aceleración. Realmente es del sismo que esperamos. Es algo subjetivo, pero deben ser diseñados y la normatividad se debe respetar. La NSR 10, que es la que nos rige en laderas naturales intervenidas, es la ley 400 del 97. Como tal, más que hacer análisis numéricos o modelos, simulaciones, se debe contemplar siempre el cumplimiento de la normatividad, que ya les voy a mencionar cuáles son en detalle. Y en la gráfica a la derecha vemos pues los sismos que se localizan en la zona, desde Cañas Gordas hasta Necoclí. Tenemos cercanías con la sismofuente zona de subducción, y adicional las fallas, la Herradura y la falla Cañas Gordas. Toda la zona de subducción que viene del Pacífico nos genera una amenaza sísmica alta. Los sismos más fuertes del país lo hemos registrado en Murindo y Mutatá. Entonces, los coeficientes de aceleración para los análisis de estabilidad los hemos considerado muy altos. Ahora veremos cuáles son. Esta es una lámina que muestra la clasificación de amenaza por remoción en masa. ¿Cómo se llega uno a esta clasificación? Primero, es una integración de los mapas dependientes. ¿Cuál es la morfometría del terreno? ¿Cuál es la geología? ¿Cuál es la geomorfología? ¿Tengo procesos o no tengo procesos activos? ¿Cómo son las condiciones hidráulicas del sector? ¿Cómo están mis vertientes? ¿Estoy encañonado? Es la integración de varias cosas que nos llevan a tener una clasificación de amenaza sísmica alta prácticamente en todo el cañón. Donde uno quiera que mire, tiene una vertiente inestable, una vertiente que tiene un proceso, una vertiente que tiene cicatrices, escarpes, y la cual hemos tenido que atravesar con el proyecto. Ya vamos a hablar más de esto. Bueno, acá quiero entrar más en detalle a algo que es muy importante y es como el mensaje que les queremos transmitir. Muchachos, cuando se entra en un proyecto de construcción, las condiciones de geología y geotecnia deben verificarse siempre para que no ocurran fallas de los diseños, deslizamientos, colapsos o que simplemente no apliquen. Siempre se debe tener geología de campo, geotecnia de campo, se deben verificar las condiciones. Y para ello, en el proyecto hemos establecido un proceso. Ese proceso es el que presentamos acá. En esta primera lámina tenemos un registro de perforación, que es la primera etapa. Después del reconocimiento del terreno de geología,
y pues, de los profesionales que intervenimos, buscamos los sitios donde debemos realizar investigación del subsuelo. ¿Qué son cuáles? Sitios donde los estudios originales tienen déficit. En un corredor de 30 kilómetros tenemos perforaciones distribuidas en los diseños originales, cada 250, cada 500 metros, con los cuales se hizo la primera zonificación. Pero ya sabemos que no es suficiente. En realidad tenemos que tener exploración y caracterización a nivel de detalle en todos los sitios que sean críticos. Cuando hablo crítico, me refiero a taludes de una altura y extensión, donde tenemos puentes, túneles o sistemas de contención. Entonces, en una primera etapa está la exploración del subsuelo, pero exploración de calidad. Cuando hablo de calidad me refiero a que las perforaciones realmente tengan recuperación, a que tengamos un geólogo parado al pie del equipo revisando. Esos son, cada vez que empezamos a adicionar cosas a exploración se habla de costos, pero al final podremos ver que los costos de exploración no son nada en comparación de lo que se puede. Primero, evitar en daños y segundo, ahorrar en costos sobre costos. La segunda etapa es la que estoy mostrando acá con el cursor, la caracterización de los análisis la caracterización geotécnica con análisis de laboratorio, pero no análisis, no cualquier análisis. No nos podemos quedar, los geotecnistas o los geólogos, en caracterización primaria de suelos. No nos podemos quedar en mecánica de suelos básica, hay que avanzar a geotecnia especializada, ensayos especializados, diseñados de acuerdo a las condiciones del sitio, a condiciones de drenaje, a condiciones de carga, a la historia geológica. Y para ello hay que conocer muy bien a dónde se quiere llegar. Yo debo tomar muestras georreferenciadas de las cuales conozca la carga geoestática, de las cuales conozca las condiciones de humedad, para simular esas condiciones en laboratorio. No es simplemente decir, saqué muestras y mandé al laboratorio. Que el laboratorista escoja las cargas, que el laboratorista escoja si lo hace drenado o no drenado, que me mande resultados interpretados por él. No. En realidad, el analista debe considerar dónde está la muestra, para cuál va a ser el mecanismo de falla al que va a estar sometido y diseñar el ensayo para tratar de simular esas condiciones y obtener parámetros de resistencia con los que uno realmente pueda simular la respuesta de esos materiales ante la estabilidad, ante un desconfinamiento lateral, ante carga axial. Bueno, el tercer paso es el predimensionamiento. No se vayan después de tener una caracterización de geología y geotecnia asociada a topografía a un software. Vayan primero a hacer un predimensionamiento manual, cojan los libros, estudienlos, hagan predimensionamientos manuales. Con lápiz y calculadora es muy fácil llegar a un predimensionamiento. No vayan a un software sin saber, sin tener por lo menos un estimado de qué van a obtener. El cuarto paso es, teniendo toda la caracterización y predimensionamiento, revisar, verificar lo que usted estima que va a obtener numéricamente. Y ahí entran los números. De este tercer paso hacia atrás hay mucho concepto de geología y geotecnia que debe estar claro para poder llegar a un software, sea de equilibrio límite, sea un software de elementos finitos, sea una hoja de cálculo que compraron, cualquiera de ellos tienen que tener sus criterios muy bien soportados. Bueno, y el cuarto paso, que es el que nosotros hemos podido tener, que es el que no tiene el consultor, es la ejecución de la construcción y la retroalimentación de lo que estoy viendo en campo, de lo que yo analicé, de lo que yo diseñé, y tengo elementos de instrumentación, tengo elementos de monitoreo topográfico, tengo puntos de control, tengo observación de geología constantemente. Entonces, si uno tiene cómo evaluar el desempeño, puede ir optimizando técnicamente este mismo. Bueno, aunque el monitoreo el monitoreo y la instrumentación no son normas, no son una camisa de fuerza, son las herramientas que permiten verificar las hipótesis de diseño. Es muy importante, porque de lo contrario, con el diseño al que ustedes llegaron, estarían solucionando el problema equivocado. Bueno, les hablaba ahorita de la normatividad. La normatividad
que tenemos acá en el país. Estamos hablando de un proyecto de infraestructura, parte de la norma en vías, que nos rige la parte del diseño geométrico y obras de drenaje y drenaje, y otros, entre otros, la calidad de materiales en general. Tenemos el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente, que nos rige todo lo que tiene que ver con modelación numérica de las áreas naturales o intervenidas, que es la que nos estipula los factores de seguridad, y tenemos el Código Colombiano de Puentes para diseño. Respecto a la geotecnia, el diseño de la subestructura, las cimentaciones, verificación de capacidad de carga por punta, por fricción, etc. Y tenemos la STM, una norma internacional que nos rige en términos de clasificación. Cuando hablamos de ensayos de laboratorio, tenemos que hablar de normatividad. Tenemos que hablar de laboratorios certificados, de laboratorios que cumplan norma, que las hagan bien, porque cuando se obtienen ensayos dudosos, no se tienen resultados fiables, y es cuando se empiezan a tener colapsos y deslizamientos no esperados. Bueno. Aquí quiero hablar de algo muy importante, y es que con respecto al predimensionamiento que les hablaba ahora, el conocimiento está en los libros, el conocimiento es de todos. No esperar a que el profesor nos dé una fórmula mágica para llegar a un diseño. Es la integración de la literatura técnica, es la investigación, para llegar a un diseño de un sistema de anclajes activos. Menciono este porque es de los fundamentales para estabilizar taludes en cañones tan empinados, en topografías tan complejas. Son los sistemas más eficientes, quizás no los más económicos, pero sí son los más eficientes para garantizar los factores de seguridad de la norma y los que nos permiten implementar unos procedimientos constructivos seguros, porque no es solo garantizar la estabilidad al final de la construcción. La norma establece factores de seguridad en condiciones temporales, excavaciones menores en términos de duración a 6 meses, y también se deben cumplir. Entonces, trae a colación estas imágenes que tengo acá, porque hay libros clásicos, mecánica de suelos y cimentaciones, de Bowles, como el manual de anclajes de Roberto Bucar Navarro, que viene de la norma española, como la FHWA, que nos dan unos lineamientos claros respecto a cómo se mide el desempeño de esos sistemas activos en taludes. Ahí les dejo las referencias que son muy importantes. Y acá empieza una introducción básica. Lo que vamos a ver a continuación son unos registros de exploración del subsuelo y una extracción de muestras de alta calidad, muestras de bloque para realizar la caracterización de los materiales, que son estos registros. Como ahora les explicaba, no es que estoy en campo y mandé muestras al laboratorio. No. ¿Cómo obtuve esas muestras? ¿Qué alteraciones le di al terreno? ¿Cómo las voy a transportar? ¿En qué condiciones las voy a almacenar? Digamos que este tema es el que condiciona qué datos voy a obtener yo cuando esté haciendo la modelación. Si yo obtuve una muestra del terreno que fue sacada a golpes, sin demeritar el ensayo de penetración estándar, una muestra que de su propia extracción está fracturada por dentro, puedo citar pues varias referencias respecto a la demostración de eso. El resultado que va a tener son propiedades alteradas. Y pilas, no siempre se obtienen propiedades de resistencia bajitas porque la muestra está alterada. No. Las propiedades de resistencia pueden verse alteradas por encima o por debajo, es decir, obtener una cohesión, un ángulo de fricción, un módulo de rigidez mayor o menor al que en realidad tiene el suelo si la muestra no fue obtenida de buena manera, no fue transportada de buena manera, no fue almacenada de manera correcta. Estas muestras que presentamos acá fueron sacadas con el mayor detalle, casi que con nuestro equipo de arqueología. Casi no, realmente nuestro equipo de arqueología lideró estos procedimientos y nuestro ingeniero de campo, nuestro ingeniero geólogo, Robin Cumplimiento, que realmente a quien damos todos los méritos
el trabajo de campo, su caracterización y su empeño en que lo que está aflorando en campo sí, sí nos lo transmita correctamente para realizar simulaciones numéricas que conlleven a la realidad. A la fecha, y lo verán adelante, hemos tenido taludes con muy buen desempeño gracias a este trabajo. Siempre el equipo debe contar con un geólogo de campo. Bueno, en este punto quiero dar paso a mi colega, el ingeniero Camilo Ballesteros, que va a explicar en detalle algunos análisis que hemos realizado en el proyecto. En la compañía hemos creado un procedimiento. Ese procedimiento es el que va a explicar a continuación Camilo y más adelante vuelvo a presentarles algunos registros de construcción. Los dejo con él. Buenas tardes, muchachos. No se alejo si me están copiando. Sí. Perfecto. Continuando con la presentación que venía realizando Alejandro, digamos que toda esta exploración que se realiza, el acompañamiento del geólogo de campo, lo que nos permite a nosotros es definir a detalle una estratigrafía y una caracterización de los parámetros mecánicos del suelo para poder realizar un análisis de estabilidad adecuado. Entonces, básicamente estamos siguiendo los lineamientos del título H52 de la NSR10, que plantea una línea lógica de una secuencia digamos, de actividades a realizar. Para este caso, como es definir una sección de análisis, que debe ser la sección de análisis crítica, teniendo en cuenta la estratigrafía que vamos a encontrar en el terreno, la morfometría, es decir, los cortes de mayor altura. También hay que tener en cuenta el régimen de aguas que vamos a tener en el sitio para poder definir una correcta modelación, poder determinar digamos, hacer los análisis teniendo como base el esfuerzo efectivo y no esfuerzos totales. Ahí estamos incluyendo el ítem de presiones de poros. Alejandro hizo una contextualización muy buena respecto de la zonificación sísmica en la cual estamos enmarcados nosotros, por lo cual ahí vamos a tener en cuenta el coeficiente de aceleración a utilizar para nuestros diseños. En estos casos en los que estamos trabajando, que es en infraestructura, digamos que queremos garantizar la estabilidad de nuestros cortes. No queremos de pronto llegar a un detalle de geotecnia urbana en la cual las deformaciones tienen un carácter importante, pues como es bien sabido, en la geotecnia urbana no hay o carecemos de espacio, por lo cual se debe garantizar mínimas deformaciones debido a las estructuras cercanas. Sin embargo, cuando hablamos de infraestructura vial, lo que queremos es garantizar la estabilidad de los taludes. Por esto, la metodología que utilizamos para evaluar este tema es métodos de equilibrio límite, que es una sumatoria de fuerzas y momentos, como lo explicaba Alejandro en sus diapositivas anteriores. Básicamente, para poder garantizar y llegar a unos factores normativos, aquí están expuestos en una tabla de la NSR10, sin embargo, también se verifican los expuestos en el Código Colombiano de Puentes de 2014, que básicamente son los mismos, difieren en decimales. Vamos a hablarles de unos sitios en específicos de los cortes de taludes a lo que se refiere nuestra presentación actual. Vamos a hablar de un sitio que es el kilómetro 17+600. Como se mencionó anteriormente, muchachos, cuando empezamos a realizar la ejecución de la obra, nosotros realizamos una revisión del alineamiento original y realizamos algunos cambios con el fin de poder hacer algún tipo de optimización técnica
y económica de la obra. Entonces, al realizar este cambio de alineamiento por este punto en específico, en los diseños originales no teníamos una exploración directa realizada sobre él, por lo cual cuando se realizó el diseño de la estabilización de los taludes, hicimos una extrapolación de la estratigrafía encontrada en la zona. Con esta estratigrafía extrapolada y con la caracterización realizada en sus diseños originales, realizados por la concesión, digamos que la especificación y configuración de este talud era la siguiente, como se ve en la parte derecha en el texto: una altura máxima de talud de 45 metros, una altura bastante considerable, y esta altura máxima se alcanzaba mediante la conformación de taludes de 15 metros de altura, con una inclinación de 0.5 en horizontal y 1 en vertical, taludes al medio, permas intermedias de 3 metros, y el sostenimiento, el sistema de sostenimiento se componía de 12 líneas de anclajes activos, 2 líneas de 40 toneladas, 10 líneas de 60 toneladas, y esos anclajes básicamente eran de 12 metros de longitud libre y 16 metros de longitud de bulbo, longitud resistente efectiva del anclaje para el tensionamiento. Se encontraban espaciados 3 metros en horizontal y 3 metros vertical. Además del sistema de sostenimiento, contábamos también con un sistema de subdrenaje y protección contra la erosión, que consistía en drenes subhorizontales de 20 metros de longitud separados cada 9 metros. Y para la protección contra la erosión consistía de hidrosiembra. Quiero que de pronto se lleven en la mente el gráfico. Los espesores, que era un suelo residual, ¿cierto?, de más o menos un espesor de unos 10 a 12 metros, subyacente por un saprolito, que digamos esperaba aflorar en la terraza inferior, cercana a la vía, y debajo de él la roca parental, la roca sana, en este caso roca K2 que correspondían a basaltos. Y aguas abajo del corte de la vía se encontraba un depósito de terraza aluvial. Aquí está una esquela, una imagen de los resultados de la modelación por equilibrio límite para los casos estático y pseudoestático, cumpliendo de manera en el límite inferior mínimo exigido por la norma, 1.5 estático y 1.05 pseudoestático. Es un tratamiento de estabilidad, digamos, bastante grande que se tenía planteado. Y entonces aquí va, digamos, la primera enseñanza y la más grande que queremos dejarles en esta charla, compañeros. Y es que el diseño geotécnico de obras de infraestructura es un proceso que debe ser dinámico. Me refiero con este proceso, con esta palabra dinámico, a que no podemos dar por sentadas las condiciones finales con las condiciones que nos muestre el diseño de la vía. Es decir, no quiero decir que estuvieran mal los diseños, porque no lo están, sino para manejar este tipo, digamos, de proyectos que son de una extensión considerable, para hacerlo de manera práctica, los consultores lo que hacemos es dividirlo por zonas homogéneas y hacemos una caracterización en cada una de esas zonas homogéneas. Sin embargo, como es de conocimiento de todos, y más en un ambiente geológico como en el que nos encontramos nosotros, hay demasiada heterogeneidad en el material, por lo cual podemos encontrarnos cosas que son completamente diferentes a las que se plantearon en los diseños. Entonces, esta es una fotografía del sitio del kilómetro 17 más 600. Empezamos a hacer el avance de la obra, ya íbamos en la cuarta fila de anclajes y empezamos a observar con nuestros recorridos de campo, con Robinson, nuestro geólogo de campo, unos afloramientos que eran completamente diferentes a lo que nos presentaron los diseños originales. Hay que tomar una decisión porque no estamos encontrando lo que nos estaba dando el diseño. ¿Qué empezamos a hacer a partir de ese momento? Empezamos a realizar
compañía de Robinson, unos recorridos de campo, por acá por la quebrada Botija, donde estoy haciendo con el cursor, señalando con el cursor, se empezaron a hacer unos recorridos y unos levantamientos de los afloramientos sobre esa quebrada. Aquí están los registros fotográficos, donde podemos observar afloramientos rocosos, cuando antes en el diseño de nuestra sección crítica teníamos afloramientos de saprolito, no de roca. También empezamos a ver afloramientos diferentes en la pared del talud, que nos mostraban lo que veníamos sospechando, una estratigrafía diferente. Podemos ver también unas facetas triangulares que nos permitían, por la morfometría del terreno, presumir una estratigrafía completamente diferente a la asumida en los diseños. Entonces, con base en estos indicios, propusimos realizar una campaña de exploración de campo. Básicamente aquí está de manera gráfica expresada la localización de esta exploración. Se plantearon 2 perforaciones con recuperación de muestra a 30 metros de profundidad, la extracción de muestras de bloques de alta calidad para realizar ensayos de geotecnia avanzada y caracterizar los parámetros de resistencia requeridos para realizar un análisis de estabilidad adecuado. Las perforaciones, obviamente, también le hicimos recuperación de muestreo y ensayos de laboratorio diseñados por nuestro equipo técnico. Como decía Alejandro, esto es de vital importancia. No es simplemente extraer la muestra y enviarla al laboratorio y que el laboratorista sea la persona quien decida y diseñe los ensayos de laboratorio. Las perforaciones fueron de mucha ayuda, pues nos ayudaron a verificar y a corroborar el espesor de cada uno de los estratos que íbamos encontrando. Este proceso, como lo ven, se hace de manera paralela y conjunta, casi que al avance de obra, pues por temas contractuales no se puede parar el proyecto, no se puede dejar de facturar por temas de tiempo y económicos. Hay que tener eso muy en cuenta y hay que hacer aunque se hizo un proceso muy juicioso y muy detallado, se tuvo que hacer de manera rápida por los requerimientos de la obra. Aquí hay algunas imágenes de los sondeos que se realizaron, la extracción de las muestras de bloque, las cuales se les realizaron ensayos de resistencia que básicamente fueron cortes directos en condiciones drenadas y ensayos de compresión triaxial en condiciones no drenadas. Alejandro me mencionaba que hay que hacer una georreferenciación de estas muestras para poder llevar a cabo un ensayo de laboratorio que sea real, es decir, que tenga en cuenta la carga geostática a la que haya sido sometida este suelo, para que se pueda representar las condiciones de campo en el laboratorio. Si no, no tendría ningún sentido realizar estos ensayos. Entonces, con la caracterización que realizó Robin y con las perforaciones, la interpretación geotécnica y geológica de las perforaciones, los ensayos de campo, un manejo estadístico de los resultados adquiridos, se pudo determinar un perfil estratigráfico, un modelo geológico y geotécnico a detalle del sitio, que difería completamente del presentado en los diseños originales. En los diseños originales recuerdan que había un estrato superficial caracterizado como suelo residual y debajo saprolito, después la roca parental. Aquí encontramos un depósito de vertiente caracterizado como flujo de lodos superficial, no mayor a 4 o 5 metros de espesor, que básicamente iba a retirarse con la excavación planteada en el talud, aflorando un saprolito y subyacido por una roca sana. Sin embargo, no es que esa roca sana es simplemente, digamos, un manejo literario del tema, porque se caracterizó con un índice geológico, un índice de la resistencia geológica, un GSI de 40, que corresponde, como lo pueden ver en la gráfica a la derecha, acá se puede ver,
como un bloque de roca con bastante fracturamiento, de condiciones regulares a buenas. Una vez definido esta estratificación, el modelo geológico geotécnico y la configuración del talud del corte propuesto, se definió el tratamiento de estabilidad, ¿cierto? Que en geometría es básicamente el mismo original, las mismas alturas de los taludes, las mismas pendientes. Sin embargo, el sistema de sostenimiento cambió drásticamente al original. Si ustedes recuerdan, el diseño original planteaba 12 filas de líneas de anclajes activos. Con la nueva estratigrafía y la nueva caracterización realizada, se logró reducir este a la mitad, tan solo 6 líneas de anclajes activos, digamos del mismo tensionamiento y la misma configuración de los anclajes, la misma separación vertical y horizontal cada 3 metros, y se implementó el mismo sistema de subdrenaje y protección contra la erosión. Simplemente cuando en las paredes del talud donde aflora la roca se iba a utilizar concreto lanzado, pues es muy difícil que pueda crecer la hidrosiembra por la baja contenido de materia orgánica que puede presentar. Este es el estado actual del sitio. Aquí, como podemos observar, estamos en la tercera y última línea de anclaje sugerida, que sería esta, donde en el diseño original, como pueden ver acá, el achurado amarillo corresponde a saprolito de Cado Salud, roca muy meteorizada, muy fracturada, que es lo que estamos observando que está aflorando actualmente. Es decir, verificamos la hipótesis de diseño, es congruente con nuestro modelo. Y aquí vienen una de las primeras conclusiones a dejarles, es decir, que invertir muchachos en hacer ingeniería de detalle, aun cuando estemos durante construcción, si con observaciones de campo visualizamos condiciones diferentes a las asumidas en los diseños, vale la pena y vale mucho la pena. Aquí simplemente unos datos del sitio en específico. Se ahorraron en costos directos del tratamiento de estabilización alrededor del 50%, el 45-50% del tratamiento original propuesto. La inversión en exploración de campo y en ingeniería de consultoría realizada respecto del ahorro generado es muy baja, es apenas del 1.5% para este caso en específico. Y además hay que contar los ahorros sustanciales en los tiempos de ejecución para realizar este tratamiento, debido a que este tipo de proyectos tienen un cronograma establecido con una muy poca holgura. Cualquier ahorro en el tiempo, cualquier optimización realizada es más que bienvenida. Voy a seguir hablándoles de otro de los sitios en los que realizamos este mismo procedimiento. Ahora vamos a hablar del kilómetro 27 más 800, 10 kilómetros hacia mayores de donde estábamos hablando anteriormente. No les voy a detallar todo el procedimiento realizado en el kilómetro 17 anterior, sin embargo voy a irlos llevando paso a paso. Para este caso, la especificación y configuración geométrica del corte propuesto era de una altura máxima de 28 metros, taludes de 8 metros de altura, una inclinación, digamos, más favorable a la anterior. Ya aquí son taludes 1 a 1, un horizontal y uno vertical, verbas intermedias de 3 metros. No teníamos tipo de sostenimiento en los taludes, teníamos planteada una estructura de contención que consistía en un muro de concreto tipo voladizo de una longitud bastante considerable, 150 metros, la altura de la zarpa 5 metros, y el muro estaba cimentado con una cimentación semiprofunda, pilotes de 1.20 metros de diámetro y longitud de 6 metros, separados cada 2 veces su diámetro, lo que consideraba una buena cantidad de pilotes a instalar en este muro. Incluía también un sistema de subdrenaje de 2 filas de drenes subhorizontales de 30 y 20 metros en la primera y tercera terraza. Y como protección contra la erosión tenía contemplado hidrosiembra.
En esta imagen se muestra un depósito, un achurado rosado que corresponde a un depósito coluvial, un depósito bastante potente, de alrededor de unos 25 metros de espesor. Y subyaciéndolo se encontraba ya una roca parental. En los diseños originales, digamos que el muro venía planteado por una necesidad. Se tenía identificada una zona de deslizamiento activo, que este coluvión estaba moviéndose, inestable. Entonces, por esto, en su consultoría inicial, estaba caracterizado como un sitio crítico y por esto la propuesta de la obra del muro. Esta es una fotografía del avance de la excavación y la observación en campo que realizamos gracias a los recorridos que hemos venido ejecutando. Ya se tenía el perfilamiento del talud, talud de 8 metros, inclinación de 1 a 1, solo faltaba iniciar la construcción del muro. Sin embargo, pudimos realizar el recorrido de campo y no encontramos ningún indicio respecto de que, de hecho, nos encontramos sobre un deslizamiento activo, una zona de deslizamiento activa. No encontramos ningún escarpe, ninguna grietas, atracción de falla. No encontramos ningún indicio, ¿cierto? Desde el punto de vista geológico o geotécnico que nos diera a indicar la caracterización realizada en los diseños originales. ¿Qué hicimos entonces? Realizamos el mismo procedimiento que realizamos en el kilómetro 17. Realizamos una exploración geotécnica y consistió en una perforación de 30 metros para verificar estratos y verificar propiedades mediante ensayos de laboratorio a las muestras recuperadas de ese sondeo, además de la extracción de muestras de bloque de alta calidad para realizar ensayos de geotecnia avanzada, como son triaxiales, compresiones triaxiales no drenadas, y ensayos de corte directo para caracterizar mecánicamente la resistencia de estos materiales. Al final, encontramos una diferencia en la estratificación, pues debajo del depósito coluvial, que sí lo encontramos y sí concordamos con los diseños originales, subyaciendo este depósito, se encontraba incluido en la roca parental, un depósito de terraza aluvial. Sin embargo, pues la estratigrafía o la estabilidad del corte es controlada en su mayoría por el depósito coluvial que se encuentra de gran espesor. Donde sí variamos sustancialmente fue en la caracterización de parámetros mecánicos de resistencia de este coluvión, que debido a los ensayos que nosotros logramos realizar, obtuvimos parámetros de mejores resistencias para un mejor desempeño de este material. Además que asumimos trabajar el talud bajo una condición drenada. Si ustedes pueden ver en la imagen en la derecha, el contacto del nivel freático asumido, el nivel freático asumido se encuentra en el contacto entre la roca parental, la terraza aluvial y el depósito coluvial. Para garantizar esta hipótesis, lo que logramos o lo que se propuso realizar es conservar la geometría ya excavada del talud, sin embargo, aumentar en 2 líneas, en 2 filas de subdrenaje, el tratamiento de subdrenes, de drenes subhorizontales y aumentando la longitud de estos mismos. Entonces, para este caso, al final, logramos ahorrarnos el 100% del tratamiento de la estructura de contención, que es un valor no menor, está en el orden de miles de millones de pesos. La inversión que se realiza para generar este ahorro, la inversión en ingeniería, en este caso es irrisoria, es mínima, es de solo el 0.6%, y además incluir el ahorro de tiempo en la ejecución de esta obra es bastante significativa. Entonces, esta es otra de las experiencias que nos ha dejado el invertir y el estar en un proceso continuo de diseño dinámico de nuestras obras de estabilización en taludes.
Sin embargo, hubiesen dicho una son de cal, otra son de arena. Existen otro tipo de experiencias en este corredor, para el kilómetro 17 más 800 al kilómetro 18, 400 metros hacia mayores del talud, que logramos hacer una optimización, el que primero que les mencioné. ¿Qué sucedió acá? Acá estábamos realizando un corte temporal para hacer la conformación del talud. El talud tenía un diseño original propuesto con unas pendientes, uno horizontal, uno vertical. En el momento en que se estaba haciendo el corte temporal para llegar a este tendido final, nos encontrábamos con una pendiente de 0.5 horizontal y uno vertical, es decir, una inclinación mucho mayor a la del diseño. Se presentó un proceso de inestabilidad, como pueden verlo acá en la imagen izquierda y derecha, una clara grieta de tracción, una superficie rotacional clásica de la literatura técnica. Se presentó un movimiento inestable, sin embargo, debido al contrafuerte que teníamos acá en la vía, no generó un cerramiento de la vía nacional. Como ustedes pueden observar acá, puse la fecha, que fue los primeros movimientos hacia el 15 de marzo del 2020. Eso es básicamente una semana antes de que se empezara o de que se declarara el cierre a la vida productiva debido a la pandemia. Este aspecto que aún nos mantiene a nosotros aquí en una nueva normalidad, digamos que nos condicionó el actuar de manera expedita para poder entender y comprender el material que se encontraba en este sitio. ¿Qué logramos realizar? ¿Qué logramos realizar entonces? Con los parámetros del diseño original y la estratigrafía igualmente del diseño original de la consultoría inicial, hicimos una evaluación y logramos determinar que fuera estable. Tendríamos que tenderlo a una pendiente incluso de 1.25 horizontal a 1 vertical. Eso fue finales de mayo, inicios de junio, que volvimos a la actividad productiva del sector de la construcción. ¿Qué pasó? Hacia el 5 de junio se volvió a presentar otro desprendimiento del talud. Entonces ya nos dimos cuenta y con los recorridos de campo que empezamos a realizar, ya empezando a coger una inercia nuevamente de trabajo, nos dimos cuenta que había un problema con la caracterización del sitio. El sitio en los diseños originales tenía un depósito de vertiente superficial de máximo 2 metros de espesor, subyacido por un suelo residual de buenas características de resistencia. Sin embargo, al hacer el recorrido de campo, la geología de detalle, la caracterización geotécnica, nos dimos cuenta que el depósito de vertiente básicamente gobernaba la estabilidad del sitio y no el suelo residual. Podemos ver unos desprendimientos hacia el 7 de julio en la fotografía de la derecha, donde se presentan unos procesos remontantes que generan una estabilidad ya bastante grande del sitio. Procedimos a hacer la misma metodología practicada para los sitios anteriores. Realizamos una geología de detalle donde determinamos unos flujos de vertientes caracterizados como flujos de lodos y flujos de lodos y escombros que son más recientes de la parte superficial. Encontramos unas estructuras geológicas especiales como son paleocauces antiguos. Determinamos también unos efectos detonantes de los posibles deslizamientos, como fueron unas urgencias de agua en la zona. Aquí por la finca tenían unos pozos de vertederos para tomar agua de su ganado y una zona de recarga que posiblemente fueron detonantes para los deslizamientos. Realizamos nuevamente extracción de muestras de bloque, hicimos un diseño de programa de laboratorio para caracterizar correctamente los parámetros de resistencia del depósito de vertiente, del suelo residual encontrado.
Aquí tenemos las configuraciones geométricas en una secuencia de tiempo. El primer deslizamiento en marzo, el segundo deslizamiento en junio. En julio ya el corte proyectado ya con una pendiente de 1.75 a 1, incluso mayor que pendientes para terraplenes, para construcción de terraplenes normales. Se hizo un estudio detallado y una caracterización detallada en el cual se logró incluso determinar estratos de suelos en parámetros de resistencia removida, parámetros residuales de resistencia para el suelo que ya estuvo removido, que no se evidenciaba superficialmente, pero que ya ha sido movilizada su resistencia al corte, que es el que se encuentra achurado aquí, un poco rosado. Finalmente, se propuso un sistema de estabilización para garantizar factores normativos mucho mayor al propuesto inicialmente, en el que componía este sistema cercano a 7 anclajes activos de 60 toneladas, de 28 metros de longitud, 16 metros de longitud libre, perdón, 16 metros de bulbo y 12 de longitud libre. En este caso, no, como es novedad, no se realizó una optimización del sistema de estabilización. Entonces, como les decía al principio, unas son de cal y otras son de arena. A veces los diseños no se realizan de una manera tan detallada como se requeriría, y esto se viene a evidenciar ya cuando se realizan las obras. Además del tema monetario, surge también un inconveniente grande logístico en el proyecto, pues se deben movilizar una gran cantidad de metros cúbicos de los deslizamientos y encontrar un sitio de disposición para estos. Para este caso fueron cerca de 60.000 metros cúbicos, los cuales en el balance de masas iniciales del proyecto para la adquisición de SOTMES no lo teníamos contemplado, y por el tema predial es bastante complicada la obtención de estos sitios. No solo por el tema predial, también es el tema técnico, poder garantizar la estabilidad de estos, como lo mencionó Alejandro anteriormente. Entonces, al final este fue el tratamiento que se propuso. Este es un planta perfil con los anclajes activos en las terrazas superiores, un sistema de subdrenaje bastante fuerte, pues anteriormente no estaba tampoco contemplado. Entonces, en unos temas se pueden ganar, en otros temas se pueden perder, pero por sobre todas las cosas se debe tener una tranquilidad técnica y una consideración muy rigurosa de la normatividad, de las condiciones geológicas y geotécnicas en campo. Esto debe ser un proceso dinámico, casi que diario, en el que nos vamos encontrando, puede que nos encontremos cosas que son las que se proyectaron en un principio en sus diseños, como puede que no. Y sobre todo, tener las herramientas y los conocimientos técnicos como profesionales para poder solventar este tipo de situaciones y llevarlas a buen término. Ese es básicamente el mensaje a darles. Y ya entonces le doy paso a Alejandro para que él dé un recuento de las fotografías de la construcción como vamos actualmente en la obra. Javi, muchas gracias. Bueno, muchachos, continuamos entonces. En este momento vamos a ver un registro de
digamos, el avance que lleva la obra como tal, y vamos a hablar de algunos aspectos técnicos ligeramente para poder dar paso a responder las preguntas. Bueno, el proyecto empieza en el kilómetro 16 más 47, que es básicamente acá donde estoy señalando con el cursor. Todos esos taludes tienen sistemas de anclajes activos y protección contra erosión de tipo hidrosiembra y las respectivas obras hidráulicas. Antes de demostrar los registros, quiero hacer algo rápido, realmente quiero acotar algunas anotaciones, y es que el equipo técnico no solo debe tener geología y geotecnia, el equipo técnico debe tener también otras disciplinas principales: hidrología hidráulica y diseño estructural. La integración de estas permiten llegar a los análisis que mostró Camilo, y que pues, conllevan a esos ahorros o a esas modificaciones técnicas que brindan tranquilidad a la obra. Nosotros como equipo y con nuestros líderes, nuestros jefes, realmente abocamos a todos los estudiantes a que tengan presente la normatividad, fundamenten sus criterios de diseño basados en la norma. Las normas están allí porque tienen un soporte técnico, y quizás el más grande, y se va actualizando. Entonces, estamos a eso. Vas a ir adelante en un proyecto de construcción con los métodos de contratación actuales y las presiones en términos de tiempo. Fundamenten muy bien. Ahora preguntaban en los comentarios por qué la NSR 10 rige un proyecto vial. Lo que pasa es que la NSR 10 tiene un capítulo especial para intervención de taludes y laderas naturales. La normatividad en vías no es específica en términos de factores de seguridad para análisis estáticos y pseudostáticos de taludes. Entonces, digamos que los zootecnistas, los consultores, nos apegamos al reglamento porque es el que nos rige, ¿cierto? Hay otras referencias como normas internacionales, pero básicamente los factores de seguridad son los mismos para condiciones estáticas y pseudostáticas, y están estimados en función del riesgo. Algunos de esos taludes, que son demasiado altos, a borde de vía, enfrente del talud, tienen viviendas donde habitan personas, familias, a las que se les deben garantizar esos factores de seguridad y evitar todo riesgo de remoción en masa. Bueno, voy a continuar aquí mostrando los registros. Todos esos sistemas de estabilización pues tienen unas etapas. Esta es casi que la etapa final, donde ya se muestra la construcción de la placa y la hidrosiembra. Hay que pasar por la localización, perforación, instalación de los refuerzos, inyecciones y tensionamiento, que son ya etapas a nivel de detalle. Cada una tiene normatividad o su referencia técnica. De estas figuras quiero resaltar también las obras de drenaje, estas que hay acá, estas que muestro con el cursor, que son las rondas de coronación. Nuestro asesor especialista, Jonathan Díaz Santa Coloma, es la persona que realizó los estudios de hidrología hidráulica y los análisis a ingeniería de detalle de las zanjas de coronación y cunetas, para responder la pregunta de cómo se determinan el diámetro de las tuberías de drenaje. Todo parte de análisis hidrogeotécnicos, de la posición de los niveles freáticos y las dimensiones del talud. Hay varias referencias respecto a eso, pero básicamente la construcción de modelos hidrogeotécnicos permite llegar a una evaluación de caudales, a evacuar en esos sistemas de drenaje, de subdrenaje. Bueno. Voy a ir mostrando, voy a ir avanzando en abscisado. Este es el 17300, que es aproximadamente en esta sección. En este sitio tenemos el 17600, todo este talud fue clasificado como el 17600, que es el que acaba de mostrar a detalle Camilo. Este que ven acá es el puente 7A. Bueno, en realidad no es un puente, es un viaducto porque no atraviesa el río. Avanzando en el abscisado, seguimos al 17840, que es otro de los sitios que acaba de mostrar Camilo. Continuamos al 19400,
está como la etapa, parte del proceso constructivo que se llevó en este talud. Es otro talud que no tiene sostenimiento. Básicamente tiene una configuración de taludes al punto 75 a 1. Tiene una protección contra erosión en la segunda y tercera terraza de hidrosiembra, y en la parte inferior donde afloran el material más rocoso con concreto lanzado y malla electrosoldada como refuerzo. También pueden ver aquí la construcción de las obras de la ronda de coronación y el canal de escole. De acuerdo a la pendiente, se modifica. Y aquí, acá al fondo, tenemos un cruce del río Sucio. A ver si lo muestro más detalle en adelante. De esta foto quiero resaltar que el geólogo de campo tiene que estar ahí al pie revisando la estratificación. Acá se está viendo la aplicación de hidrosiembra y la aplicación de concreto lanzado de acuerdo a la clasificación del material. Y en este aspecto quiero resaltar que se ahorran costos cuando realmente se tiene una adecuada clasificación y la aplicación de un sistema u otro. Continuamos con el corte del 17800, que son estos, 18100, que son estos dos cortecitos que hay acá, dos cortes menores, que tienen igual rondas de coronación y protección contra erosión con hidrosiembra. En el corte del 20500, avanzando en abscisado, tenemos un talud que afloró principalmente en material rocoso, y a basas y basaltos. Está en la ronda de coronación. Aquí bordeando tenemos un muro de contención, como hablamos en un principio. El diseño de la vía 4G o el rediseño que elaboramos nosotros tratan de rectificar las curvas y suavizar la pendiente. Ese es el objetivo de todos estos cortes y todas estas conformaciones. Bueno, como no todo es bueno, este es el resultado de zonas homogéneas muy grandes. Dentro de una caracterización geológica y geotécnica, debemos tratar de que sean intervalos cortos, porque cuando se tienen zonas homogéneas muy grandes y la caracterización es, digamos que no pobre, sino insuficiente, se afloran unos sitios con propiedades de resistencia menores a las que se utilizaron en el diseño, y pasan cosas como estas. Empiezan a presentarse colapsos, faltas locales, y son indicadores claros de que el material no tiene la resistencia de diseño. Están afectados. Los taludes afectan por agua y por sismo y por desconfinamiento lateral, algo que afecta el estado tensional del suelo. En este caso, las coronas en el talud del 20500 empezaron a desmoronarse, al igual que el 17840, este talud empezó a presentar grietas cuando empezó el estado de cuarentena en el país. Nos dio oportunidad de atenderlo de inmediato. Es el avanzado, un punto en el que estamos haciendo ingeniería de detalle para llegar a otra condición. Esta foto que tengo acá a la derecha es una foto de libro, prácticamente, porque todo esto que ustedes ven acá son efectos del sobrepastoreo. Estos son grietas de tracción. De acá son grietas de tracción que se van hacia aguas arriba por el camino del ganado que tiene el propietario del lote. Entonces es también muy importante considerar eso en los análisis preliminares. Hay algo muy importante, es que en el proyecto hemos realizado ensayos de expansión libre en consolidómetro, en las que hemos obtenido colapso y expansión. No dejen de hacer esos ensayos, no nos quedemos solo en la clasificación básica. Tan solo como saber que un ensayo de colapso me va a generar, puedo identificar contracción en material, se me desprende el concreto lanzado porque un paquete de loritas y dolitas perdió humedad y perdió volumen, o por el contrario, ganó humedad y sufrió expansión. La norma pues, clasifica 4 tipos de suelos especiales. Es muy importante siempre evaluarlos, no quedarnos solamente en la clasificación de resistencia, hay que evaluar si son expansivos, si son suelos colapsables, si son suelos que van a sufrir licuación. En este caso de taludes no tanto la licuación, pero en las cimentaciones de los puentes, en este proyecto, casi todas las pilas, por no decir que todas, atravesaron depósitos aluviales, arenosos, de graves.
afortunadamente densos. En el caso que no, son estratos muy susceptibles a sufrir de fenómenos de licuación, que pueden afectar las resistencias por fricción en las pilas. Y hay que tener en cuenta eso. En el diseño, las cargas axiales que transmite la superestructura a la subestructura se resisten por punta y por fricción. Tenemos estratos licuables, vamos a perder toda resistencia. Con una salvedad, que la resistencia por fricción en elementos de cimentación tipo pila no aporta mucho en realidad. Realmente cuando uno el diseño lo concibe en roca, la roca gobierna la estabilidad de la cimentación. Bueno, vamos a continuar en abscisado. El 26450 es una foto muy particular que muestra el entorno en el que se está ejecutando el proyecto. Es un entorno montañoso, de variabilidad geológica, de altas pendientes, de escorrentías abundantes. El trazado como tal es este. Lo estoy mostrando con el cursor. Y quiero mencionar, acá hay unas fallas locales que se pueden presentar mucho en el corredor. Obedecen a diferencias que se encuentran, reiteramos, en la estratificación y que se deben verificar. Que cada diferencia que se encuentre respecto al diseño debe tener un nuevo análisis para evitar colapsos. En el corte del 20550 fue otro de los sitios que tenemos en análisis. Aquí están los registros, ya están en ejecución las obras de control de escorrentía superficial. Acá al fondo se ve el puente 21. Venimos pues rectificando curvas. Y en esta foto donde tenemos el corte del 28800, tenemos dos cosas. Un talud muy alto, por cierto, son 4 bermas de 15 metros, y eso es un SODME, uno de los temas más especiales del proyecto, por la dificultad de encontrar zonas aptas para recibir la carga. Estos sitios no generan, digamos, de una u otra manera rentabilidad, no tanto rentabilidad, no generan, digamos que, ganar algo en el proyecto. Bueno, solo permiten depositar material, pero un SODME como tal es depositar material. Entonces, los estudios que uno debe llevar, a veces también, digamos que cuando son SODMEs muy grandes, son estudios cuantiosos. Son estudios cuantiosos para lo que va a generar como tal ese SODME, pero lo que quiero resaltar es que aparte de que el SODME no produce nada a la obra en realidad, debe tener un estudio para que se garanticen sus condiciones de estabilidad y no se entren en asumir unos riesgos innecesarios. En estos cañones, donde las zonas bajas son muy pocas, tener estos SODMEs montados requieren estudios a nivel de detalle. Hay otros SODMEs bajitos, como estos acá, el SODME 20PC, están a borde de río, tienen bajas pendientes, son SODMEs más fáciles de llevar. Aquí a la derecha está el SODME 122, este es el río sucio, también son SODMEs de ribera, están sobre un depósito, sobre terrazas aluviales. Y este es un SODME que está en proyección actualmente, y es donde actualmente está llevando el material de corte de la vía. Finalmente, pues están los muros de contención, no tienen mucha complejidad, estructuras rígidas. Las alturas máximas que tenemos en el proyecto son de 12 metros, y este es uno de los ejemplos de los 8 muros que tenemos en el inspector de análisis. Hasta acá pues llega nuestra presentación, esos son los avances que tenemos, las consideraciones especiales. Quisiéramos como muy especialmente dejarles el siguiente mensaje, y es que los estudios multidisciplinarios sobre construcción permiten, primero, el cumplimiento normativo y segundo, una tranquilidad técnica por encima de cualquier aspecto financiero de un proyecto. Y hay decisiones
que tienen que ser intransigentes y son aquellas que tienen que ver con el reglamento. No puede uno, como lo decía un profesor de la Universidad Nacional, ser el conejillo de Indias de un contratista o dejarse llevar por presiones. Siempre debe primar el reglamento y la parte técnica, y ese criterio que ustedes se fundamenten, siempre con la parte técnica por delante. Si ustedes integran todas las disciplinas, todas las que les mencionamos ahora, hidrología hidráulica, geología, geotecnia, estructuras, van a llegar a diseños que les dan tranquilidad y sacar un proyecto avante como este. Muchas gracias. Bueno. Bueno, procedemos a responder algunas preguntas. Nos disculpa, Carlos, pero parece que no tenemos audio. Validemos, por favor, pero no tenemos audio. Aló. Perfecto, ahora sí lo escuchamos. Listo, hola. Bueno, buenas, disculpen ahí pues por el inconveniente, pero ingenieros, agradecerles por la información pues, que nos han suministrado el día de hoy. Ha sido de suma importancia para el evento tener una calidad pues, de ponencia como esta, tan técnica y con tanto rigor que han dado el día de hoy. Agradecemos también al geólogo Robinson que está presente en la conferencia y ha dado respuesta a algunas preguntas que se han hecho por medio del chat. Entonces los invito a que pues, las personas que han hecho preguntas lean, que de pronto en las preguntas que han hecho están respondidas ahí por el geólogo. Y vamos a dar respuesta pues a otras preguntas que aún están sin responder. La primera pregunta sería en términos de diseño, ¿cierto? Que en términos de diseño, ¿qué recomendaciones se dan para el monitoreo de las estructuras? Es una pregunta que tenemos. Bueno, para el monitoreo de las estructuras, la principal recomendación es la instalación de puntos de control antes de la intervención. Punto de control topográfico se refiere a un mojón de concreto georreferenciado, del cual se empieza a hacer registro antes de construcción y durante cada etapa. Esos puntos de control, por ejemplo, en taludes, nosotros hemos especificado, por lo menos en el 17600 que vimos ahora, que era un talud que tiene más o menos 450 metros de extensión, recomendamos colocar 17 puntos de control distribuidos en 4 secciones transversales que nos generen unos vectores de deformación. Y también abro un archivo, no, voy a abrir a la presentación. Voy a la presentación. En la planta, voy a mostrar aquí. En esta sección transversal, que es por ejemplo el talud del 17600, especificamos puntos de control en cada berma. Es decir, uno acá, otro acá, otro acá. Y de la corona tenemos un retiro de 5 metros a la línea de compra. Y de la línea de compra tenemos distribuidos 3 puntos distanciados aproximadamente 10 metros que nos constituyen un vector de deformaciones a los que se le hace control cada 15 días durante el periodo de intervención y posteriormente cada mes. Entonces, una de las recomendaciones. Otra, instalación de inclinómetros en el portal entrada y portal salida del túnel 10. Les voy a mostrar acá. Está este.
tanto en el portal entrada que sacaba como el portal salida, tenemos especificados inclinómetros, incluso están en el pliego de condiciones del proyecto, y con esos inclinómetros se pueden medir las deformaciones asociadas a cada actividad de construcción. Los inclinómetros normalmente tienen que llegar a empotrarse en la roca, lo suficiente para que se lleguen unas condiciones geotécnicas especiales en la inclinometría. En el proyecto los tenemos de 25 y 35 metros, y de los que se especificaron, les voy a mostrar. Acá en la parte alta del portal salida, vamos al portal entrada también, acá arriba en portal entrada. Entonces, respecto a esas preguntas, Listo, ingeniero, muchísimas gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta en términos también de diseño, y es si para la caracterización de los taludes se tuvo en cuenta el flujo de acumulación. ¿se tuvo en cuenta que, perdón? El flujo de acumulación, es la pregunta que hace. El flujo de acumulación. Bueno, no sé a qué se refiere con el flujo de acumulación. Voy a dar por entendido, o si puede hacer claridad respecto a la pregunta, que el flujo de acumulación se requiere a las aguas subterráneas. Entonces, para concebir esto dentro del diseño, con las perforaciones que realizamos y las observaciones de campo, se establecieron las posiciones de los niveles freáticos, cómo estas afectaban o no las capas de los materiales caracterizados. Y estos materiales se enviaron al laboratorio a realizar ensayos en condiciones drenadas y no drenadas, dependiendo para obtener la resistencia de estos. Y ya con los parámetros obtenidos de esta manera, se hicieron las simulaciones numéricas y así se incluyó. Listo. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, también como en términos de diseño, y es respecto a la amenaza sísmica, ¿cierto? Y cómo se integra la amenaza sísmica a los diseños de las estructuras de contención geotécnica. Bueno, la amenaza sísmica, que es normativa, la NSR10 la especifica, amenaza sísmica alta para el municipio de Uramica, se incluye en los modelos de la siguiente manera. Cuando se construye un modelo de análisis, un modelo geotécnico, se incluyen en los... Hola. Mencionar que, aunque la NSR10 digamos, hace la zonificación, se tuvo en cuenta la zonificación actualizada realizada por el Código Colombiano de Puentes. Aunque no varía mucho, se realizó también para el proyecto, se tuvo en cuenta. Exacto. Bueno, esa amenaza sísmica, como nos menciona Camilo, actualizada ya en el CCP14, nos establece una aceleración en el espectro de aceleraciones. Digamos que técnicamente cuando se analizan taludes para periodo cero, se tiene una pseudoaceleración que se debe incluir en los modelos de análisis. Este chulito que acá indica punto 21, dependiendo del abscisado, si estoy en Cañas Gordas o en Uramita, representa el porcentaje de aceleración que se ingresa al modelo como fuerza horizontal. Y de esta manera se incluyen y se deben garantizar pues, los factores de seguridad. Vamos a ver acá abajo los factores de nosotros. Bueno, no están aquí en la presentación, pero de esa manera se incluyen. En los modelos de análisis, en las simulaciones, se incluyen los coeficientes de pseudoaceleración. Para un espectro construido en función de la clasificación del sitio, o sea, la localización, el mapa de amenaza sísmica, y ya, pues de esta manera se incluye. Listo, ingeniero, muchas gracias. Hay una pregunta en cuanto a los ensayos, ya el geólogo ha respondido a bastantes preguntas en cuanto a eso, pero hay una puntual en cuanto a los ensayos geofísicos. Si se hicieron ensayos geofísicos, que me imagino pues que se hicieron, y esos qué aplicabilidad tienen dentro de los diseños. Bueno,
Dentro del programa de caracterización se han considerado ensayos de prospección sísmica. Hemos especificado para algunos sitios ensayos más W, ensayos REMI, ensayos activos y ensayos pasivos, para obtener una clasificación de los perfiles en función de la velocidad de onda de corte y velocidad de onda compresional. En algunos sitios también hemos especificado ensayos HVSR, que básicamente son con teófonos de baja frecuencia, que nos permiten obtener perfiles hasta 50 metros de profundidad. Clasificamos igual la clasificación en función de BS y BP y la relación de Poisson. Para determinar las propiedades de resistencia no los usamos en realidad. Se usan para definir cambios de rigidez, para identificar estratos, para clasificar el perfil sísmico en función de la velocidad de onda de corte de los primeros 30 metros de suelo. Tenemos algunos ensayos por ejecutar. Hemos contado, el proyecto inicialmente tenía muchas líneas de refracción sísmica sobre el trazado de la vía, principalmente para los apoyos de los puentes, con los que se hicieron las clasificaciones del perfil sísmico y se verificaron las profundidades de la roca. Para los puentes 15, para los puentes más importantes del proyecto, el puente 15, el puente 16, que tiene monopilas por las que bajan alrededor de 3.000 toneladas, 2.000 toneladas por pila, realizamos estos ensayos. Cuando digo eso me refiero a combinación de más W, REMI y HVSR, para verificar que la excavación de la pila a la profundidad a la que encontramos la roca coincida con las propiedades de rigidez que esos ensayos nos dieron. Se contrató una firma especializada de las mejores de acá del país, del ingeniero Jorge Alberto Rodríguez, y obtuvimos una muy buena aproximación. En algunas pilas, en algunas no, en todas en realidad, obtuvimos una correspondencia en los cambios de velocidad de onda de corte con la profundidad a la que se encontraron los shear de alta resistencia con con resultados de compresión simple de 100 megapascales. Y bueno, de esa manera se incluyó la geofísica en el proyecto, sabiéndola especificar también, ¿cierto? Creo que eso es como lo hemos incluido. Listo, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Y hay una pregunta muy puntual como al proyecto, y es ¿por qué se decidió dividir la unidad funcional 1 en dos contratistas? Bueno, esto es algo contractual, ¿cierto? Es algo del proyecto, del método de contratación. Esas son alianzas público-privadas que no desconocemos el por qué se dividió en dos contratistas. Sería una pregunta más a nivel gerencial, que desconocemos el por qué se dividió. Incluso fue un sorteo entre los socios de la concesión. Ah, cierto. Se realizó por medio de sorteo. De cada porcentaje de participación que tuvieran los socios, se hacía por sorteo cuál tramo le correspondía a cuál. Exacto, eso es. Listo, muchas gracias. Y por último, para ir finalizando, hay una opinión, pues nos pregunta un participante si desde su experiencia, ya nos mostraron pues que durante el proyecto también hubo inconvenientes técnicos de construcción, pero que desde su experiencia, ¿qué opinión tienen? Hacerla pues corta, si lo pueden hacer, del deslizamiento que hubo recientemente en la construcción de Pacífico 1. Bueno, pues como tal no conocemos a detalle las causas del por qué, ¿cierto? El concepto que tenemos es que, basados en la experiencia en Mar 2, no hemos dudado en ningún momento de llamar a un asesor especialista, consultar, no quiero hacer claridad, es que esos comentarios, estas observaciones no están ligadas al sitio, pero creo que dan lugar en todos los deslizamientos que se presenten, como el cierre de la Medellín-Bogotá en el kilómetro 72 después de Aragones, como el cierre de la vía al mar en
Puerto Valdivia, en la vía Valdivia-Tarazán, el 81-100. Todos esos deslizamientos que han generado pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, digamos que tienen cierta connotación y unas causas que a nivel de detalle no las conocemos. Lo único que podemos aconsejar y recomendar nosotros, con desconocimiento total de lo que pasó en Pacífico 1, es que no duden en llamar a un asesor especialista. Nosotros en el proyecto, que contamos con la asesoría de Robinson, que adicional es especialista en estabilización de taludes, también contamos con el concepto de un asesor especialista en geología, profesional senior, que nos da sus conceptos respecto a la parte geológica. Contamos con un grupo multidisciplinario que nos ayuda a reducir las incertidumbres y a llegar a una adecuada clasificación. Entonces yo creo que cada sitio tiene su naturaleza y tiene sus causas y el porqué. Lo que pensamos es que el monitoreo y la instrumentación de campo debe ser constante. Y como profesionales nunca está mal preguntar o tener una tercera opinión. Nosotros en el proyecto también hemos tenido unas revisiones de terceros que nos aportan, nos ayudan a confrontar y a mejorar. Yo espero que a ustedes, muchachos, estudiantes, cuando uno sale de la universidad, nosotros que nos graduamos ya hace más de 10 años, uno sale muy temeroso, pero uno también sale con unas ínfulas que leyendo saber todo y a veces no les puede dar nunca pena de pedir una tercera opinión, llamar a un asesor especialista, explicar por qué se necesita una tercera opinión, que haga pensar. Realmente, voy a reiterarlo, creo que el título A de la norma de la SR10, el primer artículo que tiene es, el objeto de nosotros es evitar la pérdida de vidas humanas durante un eventual sismo. Entonces, nunca dudar de eso. Más. Listo, ingeniero, no, pues ya culminamos como las preguntas que ha habido durante la presentación. Han interactuado bastante los participantes. Agradecemos nuevamente pues al geólogo Robinson que ha dado respuesta a varias preguntas que desde su experiencia pues las respondió de manera adecuada. Y bueno, ingenieros, agradecerles desde el comité organizador del evento, desde la Universidad Remington, que es la que nos ha acompañado en todo este proceso de la transmisión, y la organización también, por su tiempo, por su conocimiento pues acá adquirido y que espero sirva mucho pues para todos los participantes que han estado acá conectados. De pronto, ingenieros, algunas palabras para finalizar su intervención. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta y por habernos permitido compartir las experiencias adquiridas en este tiempo en esta que es una de las obras que tenemos ahorita en construcción. Y quedamos siempre atentos a cualquier llamado para seguir compartiendo diferentes experiencias, cualquier inquietud que tengan, siempre estamos atentos y disponibles para ustedes. Muchísimas gracias. También, pues, bienvenidos al proyecto. En el momento que lo quieran visitar, con todas las medidas de seguridad y salud industrial, programado mediante las universidades. Hemos recibido estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de AFID, para visitar los puentes, para visitar los taludes. Creo que eso ayuda mucho en la etapa cuando uno está estudiando, ir a ver en campo cuáles son las condiciones reales. Muy bienvenidos y también están nuestros correos electrónicos. Cualquier duda, con todo el gusto será aclarada y muchas gracias por la invitación. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por el conocimiento pues, que nos han dado. Y ya saben pues, que está abierta la invitación por parte de los ingenieros para visitar la obra. Ahí les agregué el link de las redes sociales del evento para que puedan hacer dudas. Si tienen dudas que no pudieron resolver acá, nos pueden escribir, nosotros se las hacemos llegar a los ingenieros. Y bueno, vamos a seguir compartiendo por ahí la información del evento. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, hasta luego. Los ingenieros. Y hasta luego.
Recuerden el día de mañana el taller que tenemos, muy complementario pues a este tema, que el título del taller es cómo desarrollar estructuras de contención con materiales de corte para generar ahorros en un 50% en macroproyectos de infraestructura. Entonces, invitados a participar el día de mañana nuevamente. Hasta luego y nos vemos por todo. Muchas gracias por su participación.